ya tuvimos Perdón, acá. a las 8 es César Ricarte, director de Fundamedios, ¿verdad? Es el director querido amigo. Qué gusto de saludarlo, César. Va a comenzar esta entrevista porque César es el mayor de todos nosotros, el señor Javier Segarra. Qué barbaridad. No puede Increíble. ser cierto. ¿Es No, cierto? no es cierto. Es no cierto. es cierto. En mi caso, por un mes y por 3 con cuando vos Bueno. lo puedes pasar. Vos es mayor que tú. Sí, eso sí es verdad. Yo soy millennial. Saludamos a César. ¿Cómo le va, César? Buenos días y bienvenido al panel de I99 a través de las plataformas y también en el dial 98.9. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien? Sí, Javier, buenos días. Un enorme gusto saludarlos y a toda la audiencia de I99. César, la verdad que en este país cada vez que uno abre unas redes sociales o escucha algún medio de comunicación normal, o sea, siempre estamos en una adversidad de saber qué es lo que realmente podemos hacer quienes ejercemos esta profesión. Y le digo esto porque parece que la investigación de algunos medios a veces incomoda y otras no. ¿Qué realmente ocurre hoy en día en el Ecuador frente a una situación como esta? Sí. Bueno, Javier, usted lo ha dicho, el periodismo siempre incomoda al poder, el periodismo bien hecho, el periodismo que critica o que revela las cosas, los recodos más oscuros del poder, siempre está incomodando, ¿no? Y frente a eso, obviamente, hay reacciones. Actualmente en el Ecuador, lo que vemos es que se han multiplicado las amenazas contra el ejercicio periodístico. Por un lado, obviamente, el poder político sigue siendo una amenaza y esto digamos que es a todo nivel, a nivel de gobiernos locales, seccionales, incluso a nivel de gobierno nacional. Pero también aparece este nuevo fenómeno que está viviendo la sociedad ecuatoriana con espanto, diría yo, desde hace un par de años hasta acá, que es el crimen organizado, ¿no es cierto?, que es la acción de la delincuencia. Por un lado, lo que es delincuencia común, pero por otro lado también lo que es el crimen organizado, que es quizás lo más peligroso que está viviendo nuestra sociedad, y el periodismo está siendo amenazado también por estos grupos delincuenciales. Ahora, la diferencia, ¿no es cierto?, con la delincuencia organizada es que el crimen organizado penetra también en las estructuras de poder, ¿no es cierto? No sabemos hasta dónde existe esa penetración. Ayer se han revelado datos incluso de penetración en la Asamblea Nacional, de aparentemente asambleístas que están vinculados con estos grupos delincuenciales. Se ha hablado de cómo ha penetrado al entorno presidencial, a empresas públicas, etcétera, etcétera. Se acaba de encontrar un buque de Flopec con droga, con droga, ¿no es cierto? Es decir, hay una penetración evidente del narcotráfico, y no solamente del narcotráfico, sino del crimen organizado. Miremos solamente lo que pasa con la minería ilegal, que aparece, se fomenta a través de gobiernos locales, de autoridades locales en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, realmente es algo, Javier, que preocupa muchísimo a la sociedad ecuatoriana y que, como digo, afecta evidentemente el ejercicio periodístico, porque muchas veces los periodistas son los que revelan justamente estas acciones, esta complicidad que tienen muchas autoridades, que tienen muchos funcionarios electos, asambleístas, ¿no es cierto?, con estas estructuras de crimen organizado. Sí, sin duda alguna, y en los últimos días un colega de Manaví fue asesinado. Y solo por informar o por investigar. O sea, yo digo, si a veces nos remontamos un poco más atrás, recordará usted en el caso de Janine Cruz en Loja, cuando ejercía su profesión y también fue enjuiciada. O sea, este país tiene o sea, contra los medios y los periodistas como una persecución, por decir la verdad, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchos casos realmente en las últimas
diría en las últimas 2 décadas se multiplican los casos. Solo basta recordar las persecuciones judiciales en contra del diario Universo, de Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, ¿no es cierto? Los cierres de medios de comunicación que han existido, ¿no es cierto? Y en este momento, digamos que existe un mejor marco legal. Evidentemente, las reformas a la ley de comunicación aprobadas el año pasado van en un buen sentido. Todavía no tenemos reglamento a la ley. No sabemos cuándo existirá ese reglamento. Y esto lo cito, Javier, porque en estas reformas a la ley de comunicación se crea un mecanismo de protección a periodistas. Sería la primera vez que el país cuenta con un mecanismo institucionalizado de protección a periodistas, y creo que es importantísimo que ese mecanismo funcione lo más pronto posible y funcione lo más efectivamente posible, que no se convierta en un ente burocrático más, cuyos resultados son inciertos o no existen, ¿no es cierto?, sino que realmente ese mecanismo funcione acorde con las necesidades de periodistas y medios de comunicación, y que realmente dicte las políticas necesarias para prevenir las agresiones contra periodistas y luego para proteger a los periodistas que están siendo amenazados, acosados, que han sufrido atentados incluso por su trabajo. César, de mi parte, gracias. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. César, gracias. ¿Cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Mi formación es de abogado, pero durante 16 años he estado acompañado de talentosos periodistas como Javier y Eduardo, que me han dado la pauta de lo que debe de ser y lo que no debe de ser a través del ejercicio de la profesión que no tengo, pero que me permiten compartir. Y en este escenario, los excesos en la forma de transmitir una noticia terminan siendo lastimeros a quien la recibe, no por la noticia en sí, que ya puede lastimar, sino por la forma y el lenguaje que se utiliza para calificar al supuesto infractor. ¿No crees que debe haber algunos límites? Pues no se puede denostar, por más que haya la sospecha de un ilícito, a quien ejerce la primera magistratura, a quienes tienen cargos de relevancia en el país, y tratarlos como que si fueran sus iguales, cuando a nivel noticia podrá ser así, pero a nivel formal no lo es. Estos límites que yo te estoy proponiendo, que yo te estoy preguntando, ¿deben de ser así o yo estoy opinando de una manera equivocada? No, Ramiro, totalmente de acuerdo. El periodismo debe ser un ejercicio principalmente ético. O sea, la ética en el periodismo, lo decía, ¿no? Gabriel García Márquez, esa famosa frase de la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón, ¿no es cierto? Es decir, no existe lo uno sino otro. Y eso tiene que ser, o sea, el ejercicio del periodismo tiene que ser un ejercicio de ética permanente, de ética que significa responsabilidad, que significa justamente sentido de los límites, sentido de aquello que debo decir y puedo decir en determinado momento, ¿no es cierto?, sustentado en un trabajo riguroso, técnicamente, en un trabajo en el cual se puede verificar, se puede comprobar. Y más aún cuando se trata de jugar con las instituciones democráticas de un país, ¿no es cierto? Eso me parece que es claro que debe haber un ejercicio de responsabilidad. Y en los últimos episodios que hemos tenido en el país, por supuesto, yo creo que es muy importante el examinar justamente esas estructuras de corrupción que existen en las empresas públicas, que es claro que hay indicios, y repito esta palabra, indicios de corrupción en las empresas públicas, porque no existe todavía aquella investigación de fiscalía y dictámenes de jueces que nos digan efectivamente hay esta estructura de corrupción
y existen estos responsables. Lo que existen en este momento es una serie de indicios, una serie de audios, ¿no es cierto?, no debidamente verificados, ¿no es cierto? Hay un deficiente trabajo periodístico al respecto y eso quiero dejarlo muy en claro. Pero es importante tener esos indicios, que los ciudadanos conozcan estos indicios. Ahora, sacar de ahí conclusiones que lleven a poner en riesgo la estabilidad, la institucionalidad del país, me parece que es absolutamente un exceso que no se debería cometer. El periodista no está para comerse, entre comillas, ministros o presidentes de la República. No es esa la función de un periodista. ¿Sí? No es esa. Si un periodista celebra, si un medio de comunicación celebra que se caigan ministros, que se enjuicien presidentes y demás, me parece que es un ejercicio absolutamente irresponsable del periodismo y perjudica al periodismo. Entonces, por lo que te escucho, César, tú no estarías de acuerdo con la comparecencia que se dio en semanas anteriores de un periodista que denunció el tema en el seno de la Asamblea Nacional como que si fuera su función dar insumos políticos a un cuerpo eminentemente político, desnaturalizando el sentido de su profesión? Totalmente de acuerdo, Ramiro, y no lo podría expresar mejor. O sea, me parece que no es función de un periodista tener esa palestra política. Si un periodista quiere tener una carrera política, que ha pasado, ¿no es cierto? Ha habido periodistas que han traspasado, que han sido candidatos, pero me parece que hay que dejar muy bien marcados los límites. Si un periodista quiere hacer política, que la haga. No es parte de su libertad, ¿no es cierto? Pero que deje muy en claro que no está haciendo periodismo, sino está haciendo política. Estamos de acuerdo también en ese punto, César. Y por último, antes de darle el paso a Eduardo, hubo una reacción también en semanas pasadas del señor Danilo Carrera, quien enjuició civilmente al periodista Boscán. Yo lo sostuve aquí en los micrófonos y lo sigo sosteniendo, que si bien podría tener el derecho, no era el momento para hacerlo todavía, pues aún el trabajo periodístico estaba en curso y yo creo que los insumos que se han presentado, bien o mal obtenidos, trabajo periodístico o no, como que tiran abajo cualquier pretensión de quien inicia un juicio por un acto que él considera ha afectado a su honra y buen nombre, cuando en el desenvolvimiento de los hechos, mal o bien presentados, insisto, no lo juzgo, terminan como dejando la duda en el camino. Sí, de acuerdo, Ramiro, una vez más contigo, me parece que no es oportuno, no es la manera de ventilar estos temas. Finalmente, el señor Danilo Carrera es parte de ese entorno presidencial, es una figura pública y por lo tanto yo creo que lo primero que le debe el señor Danilo Carrera al país son explicaciones, ¿no es cierto? Es saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo con la gente de su entorno y que aparentemente estaba manejando una estructura de corrupción en las empresas públicas, ¿no es cierto? Y además, al parecer, había también algún nexo con mafias del narcotráfico, ¿no es cierto? Sería muy importante el saber eso. Y por otro lado, también nos pareció un exceso, desde Fundamedios lo dijimos, la reacción inicial del presidente de la República al utilizar este mecanismo de la cadena nacional, que tenemos tan malos recuerdos, ¿no es cierto?, de una época nefasta en la cual se utilizaban las cadenas nacionales de una forma masiva y abusiva, ¿no es cierto?, para denostar contra periodistas y medios de comunicación. Nos parece que eso tampoco es parte o es digno de esa función de la presidencia de la República que está ejerciendo el señor Guillermo Lasso. Y lo dijimos claramente, así como lo hemos dicho que nos parece deficiente el ejercicio periodístico y que se está realizando a través de un medio digital,
pues también tenemos que decir que desde el poder no se puede reaccionar de esa forma. Mi querido César, gracias como siempre por concurrir y por acompañarnos. César Ricaurte es el director de Fundamedios, una institución que por muchos años cuida de que las libertades, en este caso de la libertad de expresión y pensamiento, y que los periodistas podamos y los medios podamos tener la libertad para expresarnos, para decir las cosas que tenemos que decir y que no se afecten sus vidas, las leyes, ni que se los perjudique, y que tampoco, porque esto es lo importante, se perjudique a la colectividad. En este mismo, así es, en este mismo asunto, y luego de las preguntas de mis compañeros, quizás hacer una reflexión, César, para poder entablar, como se llama este programa, Diálogo, aquí en 99. Hoy ya no se puede hablar de izquierdas ni de derecha, sino de autócratas. Hay gobiernos que tienen autocracia de izquierda y de derecha e izquierda, los que respetan las libertades y los derechos humanos y los que no. Y unos están en un lado y otros están en el otro lado. Pues todos sabemos, yo repito esto siempre, la famosa P de los autócratas, ¿no? ¿Verdad? La polarización, la posverdad y el populismo. En esa dinámica, muchas veces el autócrata o los pretendidos autócratas hacen, y por esto es que hablo con César Ricardo, porque es de comunicación pura, dejan de ser líderes y se convierten en rockstars y dejan que sus coidiarios, compañeritos, como los quieran llamar, dejan de ser eso y se conviertan en fanáticos, tal cual estrellas de rock, como sigue a un artista de cine. Y entonces el autócrata 3P viene y dice, yo te vengo. La insatisfacción que existe en todas partes hace que la gente que ha tenido posibilidades, que ha hecho las cosas bien, que ha estudiado, que se ha esforzado y que ve que al lado roban y se hacen millonarios sin haber estudiado, esforzado, sino solamente porque, como decimos acá, se cuadraron en algún gobierno o algún puesto o un pariente. Y esa satisfacción viene y se torna primero en frustración, porque dice, pero ¿cómo? Pero si yo he hecho todo bien, como manda las buenas costumbres, y ahora no tengo. Entonces esa frustración luego se degenera en las redes en odio, porque muchas veces lo que vemos en las redes es odio, y en todos los niveles, no solo políticos, en todos. Entonces, y acaba la pregunta para mi amigo el periodista, que igual que nosotros hace periodismo, porque te saco de la política, comencé con eso, ¿qué hacemos para que no permitir que ese odio se le pase? Porque el problema del odio es que es viral. La gente comienza a ver, o si le inviertes 1.000.000, 100.000, 50.000, porque tú sabes que hay pauta para lo mismo, puedes generar más odio, puedes generar tendencias y manipular la información incluso a tu conveniencia, y pasan 10 años y te das cuenta qué pasó y ya los hechos están consumados. ¿Qué hacemos en el criterio del presidente Fundamedios, un hombre que sabe del tema? César Ricaurte. Gracias, Eduardo. En primero, un enorme saludo y muchas gracias por tus generosas palabras. Mira, este es uno de los temas claves realmente de esta crisis democrática que estamos viviendo, ¿no es cierto? Se llama recesión democrática, bueno. Utilizan ese término algunos teóricos, algunos politólogos. Y es que si tú ves el mapa de América Latina, recién The Economist sacó un informe en el cual tú tienes que en América Latina en este momento hay 4 países que no tienen ya ningún tipo de democracia, ¿no es cierto? Nicaragua, Cuba y Venezuela, evidentemente, más el Haití, que es un estado fallido. Son 4 países que en este momento, como digo, no tienen ningún tipo de democracia y a veces aparecen situaciones muy dolorosas como lo que sucede en Nicaragua semana tras semana, ¿no? Pero de ahí tenemos un bloque de países que The Economist señala que son 12 países que
pues no están en esto que llaman las democracias híbridas, es decir, que tienen distintos tipos de autoritarismos, ¿no es Sí, cierto? señor. O de Intolerancia. instituciones democráticas débiles, ¿no es cierto? Y ahí tú tienes a un Bukele en El Salvador, que además, curiosamente, es un ídolo para algunos sectores, ¿no es cierto?, que se llaman democráticos en el Ecuador, pero que calza perfectamente en lo que tú señalabas, Eduardo, que es estos líderes autoritarios que son una especie de rockstars, ¿no? Y que además manipulan, tienen una estructura de desinformación realmente alucinante. ¿Cuál es el tema, cuál es el problema con los fenómenos de desinformación en el mundo? No es solamente que se manipula la información y las noticias, ¿no es cierto? Y que eh, aparecen, por ejemplo, teorías de conspiración, en la cual, por ejemplo, la COVID es un invento de Bill Gates, por decirte Así es. algo, ¿no es cierto? Y ese tipo de cuestiones, sino que no solamente se manipula, como digo, información, sino que se manipula sentimientos, se manipula emociones de la gente, y eso es lo más peligroso, porque se generan justamente estos estados de ánimo de negatividad social extrema, ¿no es cierto?, de odio, de temor, de miedo, de insatisfacción constante con el sistema democrático, ¿no es cierto?, de pensar que esto se arregla con una dictadura y, y que se vaya al diablo todo, ¿no es cierto? Es eso lo que en realidad quienes generan la desinformación están buscando. Están buscando que exista este clima social negativo, ¿no es cierto? Y que ponga en riesgo todas las instituciones democráticas, todo el sistema democrático, y que aparezcan y que se dé paso, ¿no es cierto? Que se creen las condiciones para el regreso de modelos autoritarios o la instauración de modelos autoritarios, que estoy seguro que no va a ser solamente modelos autoritarios blandos, sino podemos pasar a modelos de dictaduras ya abiertas en el caso de que se dé esa situación en el Ecuador y en otros países de América Latina. Así que ese es lo más peligroso, mi querido Eduardo, y yo creo que la función del periodismo aquí es detectar esas oleadas de odio que existen especialmente en redes sociales y que están contaminando todos los aspectos de la vida social, y más bien salirse de lo que decías hace un momento, esas tres P, ¿no? De la polarización, de esa primera P que es la Sí, polarización, señor. ¿no es cierto? Huir de eso, no ver el mundo en blanco y negro, ¿no es cierto? Sino que hay que contarle a la audiencia, al público, a quienes consumen los medios de comunicación, que el mundo tiene muchos matices y que así como hay cosas muy negativas, también hay aspectos que se pueden valorar muchísimo, hay avances, ¿no es cierto?, que tienen las sociedades y los países que es necesario también contar. Fíjate, César, que dos ejemplos de cómo se manipuló la información a nivel de redes son el Mm, Brexit y la elección de la señora Clinton y del señor Trump. O sea, un mm, extranjero, el problema es un extranjero, un gobierno extranjero vino y pudo eso y se manipuló. O mm, sea, lo que pasa es que te manipulan la mente de la gente mm, dando, que es lo que se llama posverdad, con una verdad a medias que se maneja. Entonces, es interesante. Y ya que hablamos de lo mismo, César, fíjate, ya tú hablábamos de la tolerancia, ¿no? De la autocracia, en los Estados Unidos, por ejemplo, tú le preguntabas en los años 60 si tú te podrías casar o tener una pareja para vivir de un partido diferente y solo el 5% te decía que no tenía problemas. Hoy mm, es el 65%. No pueden, o sea, la intolerancia en un país que se supone que es democrático, esto es textual, radical. Entonces, eso es polarización también, pues. Entonces, estás por supuesto. obligando a buscar un camino cuando debe haber una tercera vía que nos aleje Mm. del pasado, de cualquier pasado, y nos dé un mejor camino, César Ricaurte.
Totalmente, totalmente, Eduardo. Y es eso, o sea, lo que tú señalas es absolutamente cierto. O sea, la polarización no es algo lejano, ¿no es cierto?, que solamente afecta a los políticos, sino que afecta a toda la sociedad, a toda la vida social, a las familias, ¿no es cierto? Hermanos que ya no se hablan porque el uno piensa Increíble. A y el otro piensa B, ¿no es cierto? Y eso se va extendiendo en el trabajo, en todos los aspectos de la vida social. Y tenemos que desmontar eso, Eduardo, porque es parte de esos modelos autoritarios, es polarizar las sociedades, es polarizar a las familias, a todos los aspectos de la vida social, y eso no podemos permitirlo. Va a intervenir Enrique San Martín. Te invitaré la próxima para que Mm, podamos hablar en cambio de un fenómeno que en comunicación y que nosotros lo conversamos y nunca lo podemos tratar a fondo, lo comentamos, que es el mm. tema de que las grabaciones permanentes atentan contra tu libertad, contra tu individualidad, pero eso es otro tema en algún otro momento, querido amigo. Enrique San Martín, Gracias, viejo Eduardo. periodista. Gracias, Eduardo. César, trataron hace un Sí. momento un tema importante que eran las redes sociales. En verdad, este es un arma que mal empleada puede generar definitivamente daños, perjuicios, pero tampoco, al menos el gobierno ecuatoriano no los puede regular, y no solamente el Ecuador, es a nivel mundial. Muchos dicen, bueno, pero es una manera de liberar, y tengo en todo caso una manera de expresarse, ya que cuando acudíamos a medios tradicionales, por A o por B, pues no tomaban en consideración mi inquietud, mi observación o lo que yo quería dar a conocer. Pero, reitero, no está mal. El tema es cuando se los mal utiliza, porque se puede tergiversar, distorsionar, y ahora a través de tantas aplicaciones que hay, yo incluso pueden tomar mi voz y mañana más tarde manipularla, y creo que esa aplicación vale 40, 50, $90, algo así. Es decir, es un arma, no sé, reitero, si habrá que legislar, porque esto puede provocar, mal utilizado, daños, como ya se lo han hecho en otras ocasiones. Sí, no, Enrique, es un tema que se debate a nivel mundial, ¿no? Esto es algo, es un problema muy serio. Ahora, lo que te digo es que todos los modelos de legislación que se han intentado hasta el momento son bastante imperfectos, y hay que tener mucho cuidado en el momento de proponer legislaciones alrededor de la regulación de redes sociales, porque se puede dar un arma muy poderosa justamente a gobiernos autoritarios para controlar la libertad de expresión. Mira tú que los países que tienen leyes que supuestamente controlan las fake news son dictaduras, son gobiernos como el de Nicaragua, es como Rusia, ¿no es cierto?, que utilizan justamente estas leyes que supuestamente controlan las fake news para acosar, para encarcelar a opositores políticos, para encarcelar a periodistas, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en democracias. Hay que tener en cuenta que los márgenes del ejercicio de la libertad de expresión son muy amplios, y que cualquier legislación, que yo estoy de acuerdo en que se debe avanzar en algún tipo de legislación, ¿no es cierto? Yo creo que además se tiene que pensar en legislación internacional, porque el fenómeno de las fake news es mundial, no es solamente de un país. Así es. Entonces, cualquier tipo de legislación al respecto tiene que proteger estas libertades fundamentales, y al mismo tiempo tratar de promover, digamos, que se una visión, que disminuyan las fake news, que se controlen la desinformación, ¿no es cierto? Pero, como digo, respetando estos márgenes de libertad, que no se convierta en un arma, en definitiva, para que gobiernos autoritarios encarcelen periodistas, encarcelen opositores políticos. Sí, concuerdo contigo definitivamente, porque, reitero, en estos momentos hay mucha desinformación, hay mucha confusión entre la ciudadanía. No me refiero solo al Ecuador, es a nivel mundial. Y es penoso y a veces preocupante cuando alguien por ahí de forma responsable termina señalando que eso que en algún momento era un desastre no era tal. Entonces, tiene que haber mucha responsabilidad por medio, César, en tu conclusión. Totalmente. Totalmente. Yo, Enrique, apelo siempre a eso. O sea,
los mecanismos tienen que funcionar efectivamente, y en eso creo que tenemos ahí sí una enorme responsabilidad en hacer que funcionen estos mecanismos de autorregulación, ¿no es cierto? Esto, como digo, el ejercicio ético del periodismo tiene que volver a hablarse de eso, ¿no es cierto? De que el periodismo no puede ser likes y bits y simplemente acumular, ¿no es cierto? Esa perversa lógica de la viralización en redes sociales, sino que tiene que volver a ser un ejercicio fundamentalmente ético y responsable. Gracias, César. César Ricaurte, director de Fundamedios, quien ha compartido con nosotros, Eduardo. Muchas gracias, César. En nombre de todos y de I99, te mandamos un gran abrazo y esperamos seguir conversando pronto. Muchas gracias, César Ricaurte. Gusto de saludarte. Muy bien, perfecto. Ahí está. Bueno, interesante el diálogo con el